La NBA se vuelve loca, los Washington Wizards dan la campanada y se hacen con un 10 veces All-Star, se hacen con la ceja. Anthony Davis dice adiós a su muy corto proyecto en Dallas Mavericks y se viene a formar parte de la plantilla de los Washington Wizards, lesionado también como Trae Young, pero forma un roster que da mucho miedito. Veremos si para el año que viene. También nombres como James Harden deja Los Ángeles, se va de la conferencia oeste a la este, ficha por los Cleveland Cavaliers en una apuesta muy seria para ir a por el anillo en este año. También nombres como Kobe White se va a los Charlotte Hornets o Jaren Jackson Jr. en una apuesta muy firme y muy decidida de los Utah Jazz para empezar a plantearse seriamente ser equipo play-in. También hablamos de béisbol, hablamos de la MLB, aunque muy poquito, porque sobre todo vamos a hablar del Mundial de Béisbol que empieza el 4 de marzo, que está a la vuelta de la esquina, donde los japoneses, los nipones, se intentarán hacer de nuevo con la corona como ocurrió en el 2023 y vencer a Estados Unidos. Casi el 80% de los jugadores militan en la MLB, pero aquí el país que sigue reinando es Japón. Esto es de Deportes Upper Deck. Hoy es jueves 5 de febrero y este es el episodio 39. Si te gusta mi contenido, suscríbete a mi podcast de Deportes Upper Deck. Un podcast que hago todos los jueves hablando de NBA y MLB, hablando de los jugadores y de los equipos que no tienen tanto foco mediático, que no aparecen tanto en los medios de comunicación o en cualquier otro tipo de podcast. Aparezco en todas las plataformas, en iVoox, en Apple Podcasts, en Amazon Music, en Spotify, YouTube o en cualquiera que imagines. También tengo contenido escrito diario hablando de la NBA y de la MLB en mi canal de Twitter, @SportTouch9. Suscríbete, sígueme y escúchame todos los jueves. Y comenzamos el episodio 39 hablando de NBA, hablando de los Washington Wizards. Y hasta aquí, puedo decir, hasta aquí sería un poco como empiezo todos los episodios, ya lo sabéis, en The Deportes Upper Deck empiezo hablando de baloncesto, de la NBA y hablando sobre todo, al principio, de los Washington Wizards. Pero me tengo que parar y tengo que dejar de analizar los partidos porque ha pasado hoy una cosa, hoy miércoles por la tarde cuando estoy grabando este episodio. Es más, esta parte del episodio ya la había grabado porque no pensaba que los Wizards fueran a dar el volantazo, el cambio de ritmo, el cambio de rumbo total que han dado trayendo a la ceja, trayendo a Anthony Davis a la capital de Estados Unidos. Los Wizards fichan a Anthony Davis 10 veces All-Star, uno de los mejores jugadores en pintura del campeonato, un jugador que viene lesionado, sí, un jugador que ha pasado un año muy tormentoso después de su salida abrupta en Los Ángeles Lakers, le dicen adiós, se va a Dallas Mavericks, donde juega muy poquito, esa es la realidad. En Dallas jugó en la temporada pasada, jugó 9 partidos y esta temporada solo ha jugado 20, lleva prácticamente un mes lesionado, pero Anthony Davis puede cambiar el rumbo y la historia reciente, la historia actual de esta franquicia de los Washington Wizards. Los Wizards reciben a Anthony Davis, a Jaden Hardy, a D'Angelo Russell, a Dante Exum y se van, los Mavericks reciben y se van de los Wizards Chris Middleton, AJ Johnson, Malaki Branham, Marvin Bagley III, 2 futuros primeras rondas y 3 futuras segundas rondas. Creo que los Wizards es, bueno, por encima de todo, nadie se esperaba este fichaje. Desde luego Anthony Davis sí parecía que iba a salir, parecía bastante claro que los Mavericks se querían desprender de Davis y comenzar el proyecto de nuevo en base a Cooper Flagg, el flamante número 1 del draft, con unos números sensacionales que está haciendo este año. Parecía bastante claro que los Mavs habían dicho hasta aquí, ya no vamos a dar más por Anthony Davis. Ha sido un año muy negativo para los Mavericks. Han dejado ir a una de las grandes estrellas de la liga, uno de los 5 mejores jugadores, que es Luka Doncic, pero parecía que se habían plantado con Davis. Vale, pero de ahí a que aterrice en los Washington Wizards ha sido un sorpresón para todo el mundo. Claro, la duda ahora mismo, los Washington Wizards llevan una estrategia muy clara de tanking, perder el máximo número de partidos para volver a conseguir uno de los 3 mejores jugadores de este año del draft, que van a ser sensacionales. Evidentemente, AJ Divance parece
que se llevará el número 1, pero no queda muy claro, pero da igual, cualquiera de los 3-4 primeros jugadores va a ser jugador All-Star casi seguro en unos años. Por tanto, el traer a Anthony Davis, el juntarle con Trae Young, ¿qué supone? Pues supone que vamos a empezar a ganar partidos de una vez por todas. Supone que la pintura va a ser Alex Sarr y va a ser Anthony Davis, es decir, uno de los dos mejores defensores, dos de los 10-20 mejores defensores que hay ahora mismo en la liga. Si están sanos estos dos, Anthony Davis y Trae Young, desde luego que va a ser un pick and roll fantástico. Es decir, las posibilidades de un equipo muy limitado hasta ahora, muy sumamente limitado, las posibilidades con estos dos jugones se expanden muchísimo. Creo que se está siendo demasiado exagerado cuando se pinta a los Washington Wizards para el año que viene ya como un futuro equipo playoff. Hay que tener mucha calma. Es arriesgado, es una operación que tiene su riesgo porque es un jugador con un bagaje de lesiones enorme. Sin ir más lejos, la temporada que más partidos ha disputado fue la 2023-2024 con los Lakers, con 76 partidos. Ese es el máximo número de partidos que ha disputado Anthony Davis. Pero lo que queda claro con este jugador es que cuando juega va a aportar probablemente más que cualquiera que esté en la cancha. ¿Es un fichaje arriesgado? Sí y no, porque realmente tampoco es que los Wizards se descompongan, tampoco, quitando a AJ Johnson, que tenía muy buena pinta, un chaval joven con muy buena pinta, además sumando minutos en los últimos partidos, haciendo las cosas muy bien. Se deshacen de Chris Middleton, que estaba más fuera que dentro, tampoco es que haya aportado demasiado. Se deshace de Malachi Branham, bueno, un jugador de rol, un jugador suplente, tampoco es nada del otro mundo. Y se deshace de Marvin Bagley III, pero que puede tener en un futuro la vuelta a los Washington Wizards. Sí que me gusta Marvin Bagley III, desde luego, como suplente. Pero es que creo que lo que tienen ahora es bastante mejor. Dante Exum, un buen defensor. De D'Angelo Russell, bueno, pues un jugador que no sabemos muy bien lo que se le puede sacar. Ha tenido buenos partidos, buenas actuaciones. Recuerdo alguna con los Lakers, con los Nets. No sabemos hasta qué punto volverá D'Angelo Russell a hacer algo en los Washington Wizards. Fichan a Jaden Hardy, jugador interesante, todavía por demostrar y mucho. Y sobre todo a Anthony Davis. Es decir, fichajes interesantísimos. Un jugador estrella por encima de todos, que cuando se recupere, cuando juegue con Trae Young, desde luego puede cambiar totalmente el rumbo de una franquicia que estaba estancada. Más allá del tanking, mostrando un nivel competitivo en partidos desastroso como el del martes con los Knicks, como el del viernes con los Lakers. Y ahora traes a este jugador Anthony Davis, le juntas con Trae Young, y esos dos ya es que te pueden cambiar totalmente el rumbo de cualquier franquicia, no solo de los Washington Wizards, sino de cualquier franquicia. Ahora la pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo van a jugar estos dos juntos? ¿Cuándo van a volver a jugar? Si van a volver a jugar este año o no. Esperemos que sí. Esperemos que después del All-Star se pueda ver a Trae Young. Anthony Davis se dijo de 6 a 8 semanas, han pasado unas 4 semanas. Esperemos que para marzo al menos que tenga 10-15 partidos Anthony Davis para jugar. De verdad que lo deseamos, porque creo que los Wizards tienen un color totalmente distinto con la incorporación de Anthony Davis. Y además ha sido magistral como lo ha hecho la dirección, sin hacer ruido, moviendo jugadores de aquí y de allá, pero todo era parte de un plan que creo que por ahora está saliendo muy bien. En el plano deportivo los Wizards están ahí, pues con 13 victorias, con 36 derrotas, un poquito mejor que el año pasado, pero todavía con un récord muy bajo y todavía con muchísimo por mejorar. En los últimos 5 partidos, 3 victorias importantes contra los Blazers en casa, los Bucks en casa y los Kings en casa, y 2 derrotas dolorosas y muy feas contra los Lakers el viernes 30 y contra los Knicks el martes 3 de febrero. Y muy fea sobre todo porque no se compitió, porque se dejaron los partidos, porque no hubo respuesta a dos equipos que claramente son muy superiores, pero hay que competir, hay que seguir compitiendo, la estrategia está clara. A mí no me gusta lo de que los equipos se dejen para conseguir picks del draft, pero esta liga funciona así con estos equipos, los equipos de en mitad de tabla para abajo
claramente se dejan a mitad de temporada para intentar quedar lo más abajo posible para conseguir el draft más alto, y más este año que los futuros, supuestamente, los futuros tres, el número 1, el 2 y el 3 del draft de este verano, van a ser tan potentes. Aún así, 3 victorias de 5 partidos jugados. Y ahora, esta semana, nos llegan al revés. No jugamos en casa, solo jugamos un partido de 4 en casa. Esta noche jugaremos contra los Pistons. Partido complicadísimo contra el líder del este. El sábado, partido de tanque en absoluto contra los Nets en Nueva York, contra Brooklyn Nets. Un día después volamos a casa para enfrentarnos a los Miami Heat. Los Heat me tienen, la verdad, bastante confundido. No sé si creérmelos o no creérmelos. Hay cosas que me gustan, pero hay otros partidos que son esperpénticos, la verdad. Y el miércoles nos enfrentamos a los Cleveland Cavaliers. Vamos a ver esta semana, pero por encima de todo la noticia es que la ceja aterriza en la capital. Cuidadito porque los Wizards, quizá no este año todo va a seguir como parece que se iba a desarrollar, pero ojito que el año que viene, cuando Trae Young y Anthony Davis estén sanos, la pueden liar y mucho. Y aparte de los fichajes de los Washington Wizards, esto está volviéndose totalmente loco, como siempre pasa en el periodo de traspasos de la NBA. Y esto ocurre pues porque puede pasar cualquier cosa, porque por muchas cábalas y pronósticos que se hagan, todo puede cambiar porque las cosas se llevan en secreto, constantemente se llevan en secreto. Y el ejemplo del traspaso, creo que es uno de los mayores traspasos de los últimos años. El ejemplo de este traspaso creo que es lo que refleja un poco esto, que todo puede pasar y que nadie sabía nada. James Harden se va, el grandísimo jugador veterano de los Ángeles Clippers, la cara de los Clippers junto a Kawhi Leonard, un jugador que ha luchado mucho para llevar a los Clippers arriba, pero que no ha conseguido, esa es la realidad, no es un ganador porque no ha conseguido, quitando con los Rockets que llegaron al final de conferencia, nunca ha conseguido llegar a más. Bueno, pues James Harden se cansa de este proyecto, los Clippers le buscan salida y aterriza en Cleveland, aterriza en los Cavaliers. Y los Cavaliers que dicen adiós a Darius Garland, pues un jugador 10 años más joven que James Harden y un jugador con un historial de lesiones interesante, la verdad. No juzgo a los Cavaliers, pero creo que es un fichaje. No me termina de cuajar James Harden en la franquicia de los Cleveland Cavaliers, sinceramente. La pomposidad de Los Ángeles, la pomposidad de los Clippers, todo lo que mueve a los Clippers, a los Lakers, pero sobre todo a los Clippers, porque esa es la realidad, les mueve muchas cosas. Creo que eso no lo va a tener en Cleveland, que es una franquicia distinta, una ciudad distinta, una zona distinta, gente, todo alrededor de los Cavaliers no tiene nada que ver a lo que tienen en Clippers. Creo que llega un proyecto evidentemente mucho mejor, mucho más consolidado, mucho más ambicioso, y quizás puede ser que que James Harden sea la pieza que faltaba en Cleveland. No lo sé, interrogante total. Otro fichaje importantísimo hasta ahora, bueno, esto ocurrió ayer, también bastante sorprendente. Vucevic, el center, el pivot de los Chicago Bulls, dice adiós a su franquicia y se va a los Boston Celtics. Por fin los Celtics consiguen sumar algo de tamaño, lo necesitaban ya sí o sí. La franquicia de los Celtics para volver a ser aspirante a todo. Aún así, los Celtics están haciendo una temporada bastante decente. Otro fichaje que se materializó el martes, también muy sorprendente. Los Memphis Grizzlies vuelven a empezar una reconstrucción porque se deshacen de Jaren Jackson Jr. Jaren Jackson Jr. que ficha por una franquicia que hemos hablado aquí en el podcast. He hablado mucho de los Utah Jazz, me gustan mucho estos Jazz, y sumando a Jaren Jackson Jr., también a Jock Landale, a John Conchar y a Vince Williams Jr. Y además es que los Memphis tampoco reciben gran cosa, esa es la realidad. Tampoco son jugadores interesantísimos los que se deshacen de los Jazz, y ahora mismo los Jazz juntan en el mismo lineup a Jaren Jackson Jr., a Kenyon DeGeorge, a Lauri Markkanen, a Filipowski ahí en el banco, es decir, mucho a Ace Bailey, mucho y muy bonito. Y otros fichajes también importantes que han ocurrido en la tarde del miércoles, algo que me ha sorprendido mucho. McCain, jugador de los 76ers, ficha por los Oklahoma City Thunder, y además los 76ers no consiguen nada más allá
de la primera ronda, ningún jugador, pero importante, primera ronda del pick del 2026 y 3 futuras segundas rondas. Y otro fichaje que también me ha sorprendido de una franquicia que parece que va hacia arriba, que parece que se lo termina de creer sí o sí, son los Hornets. Los Hornets que reciben a Coby White. Coby White que se va de los Bulls, un jugador que me gusta y mucho. Recibe a Coby White los Hornets, también al veterano de los Wolves Mike Conley y una futura segunda ronda vía Oklahoma City Thunder. Los Bulls reciben ahí un conglomerado extraño de jugadores: Colin Sexton, Ousmane Dieng y 3 futuras segundas rondas. También los Bulls, por cierto, reciben a Anthony Simons de los Boston Celtics en intercambio por Vucevic, jugador que he hablado antes. Conglomerado de fichajes, esto va a seguir, esto termina, el mercado de traspasos termina hasta las 3 de la tarde. Nada está seguro, puede pasar absolutamente de todo, esa es la realidad. No hay nada que esté cerrado, esto nadie lo podía predecir, pero desde luego la ceja Anthony Davis en la capital de Estados Unidos, en los Washington Wizards, eso nadie lo hubiera pronosticado, eso seguro. La NBA está que arde, la semana que viene tenemos el All-Star, tendremos partidos sin parar esta semana, pero las noticias van de fichajes, la noticia es que Washington Wizards vuelven a formar un roster competitivo para aspirar, quizá este año no, pero el año que viene, a todo. Y después de hablar de baloncesto, después de hablar de la mejor liga de baloncesto del mundo, de la NBA, os hablamos de béisbol. Ya sabéis que aquí en Deportes Upper Deck el segundo deporte que más me gusta es el béisbol. Hablamos de la MLB, pero esta semana vamos a hacer un parón. Nos tenemos que centrar en el gran acontecimiento, el gran evento que comienza en marzo, del 4 al 17 de marzo. Hablamos del Mundial de Béisbol, hablamos del World Baseball Classic, hablamos de la competición que reúne a los mejores 20 países de béisbol del mundo. Y para sorpresa de muchos, no para sorpresa de tantos los seguidores del béisbol que ya saben lo que hay, el país que más puntos tiene en el récord mundial de béisbol es Japón. Japón es el país número 1, está con 6.676 puntos, segunda posición para Taiwán y tercera posición para Estados Unidos. Estados Unidos con su liga, Estados Unidos y Canadá con la MLB, es la liga que más jugadores aporta a este mundial. Casi un 75% de los jugadores que va a haber en el mundial de béisbol militan en la MLB. Es decir, la liga es la mejor, eso está claro, es la más seguida, es la que, bueno, pues un poco marca el camino, eso está claro. Pero en cuanto a jugadores de países, desde luego Japón se lleva la palma. Y Japón es la selección que lo ganó en el 2023, ganó a Estados Unidos. Es la selección que ganó el primer partido, el primer torneo que se celebró en el 2006. Y es un poco la selección que va marcando el camino con su líder Shohei Ohtani. Está claro que si no es el mejor jugador del mundo, bueno, pocos lo dudan ya. Desde luego está ahí con Aaron Judge. Este Aaron Judge va a ser el capitán de la selección estadounidense. Leyendo la entrevista con De Rosa, el seleccionador de Estados Unidos, pues hablaba, ¿no? Hablaba de que le llamó a Aaron Judge, le ofreció un poco este puesto de capitán y Aaron Judge no se lo pensó. Y esto es noticia, no debería de ser noticia en general. A los jugadores les gusta, ¿no? Vestir la selección de su país, vestir la camiseta de su país en cualquier evento internacional. Pero claro, hay tantos jugadores estadounidenses que son tan top y es tanta la carga de partidos, de un jugador de béisbol, que en general cuesta que los jugadores se sumen competiciones, se sumen partidos extras. Pero no fue el caso de Aaron Judge. Le llamó De Rosa, le ofreció y Aaron Judge estuvo encantado y es un grandísimo honor y orgullo para Aaron Judge ser el capitán de esta selección estadounidense que aspira desde luego a ganarlo. Estados Unidos tiene un equipazo. Está Bobby Witt Jr. como shortstop, como campo corto. Está Paul Skeens, otro jugador al que llamó personalmente De Rosa y le dijo que si quería ser jugador de este equipo en este World Classic Baseball, Paul Skeens ni se lo pensó. Y también está, como no, Cal Raleigh, uno de los mejores catchers de los Seattle Mariners, un auténtico todoterreno bateando.
líder en home runs de la temporada, desde luego. Tienen un equipazo Estados Unidos. Es una competición que se celebrará en 3 países distintos. Hablamos de Puerto Rico, en San Juan. Hablamos en Japón, de Tokio, donde se comienza el torneo entre Taiwán, el 4 de marzo entre Taiwán y Australia. Es el partido inaugural. Japón, pese a ser sede, pese a haber ganado la última edición, no comienza el torneo. Lo comienza, como ya digo, Australia y Taiwán. Japón no jugará hasta el 6 de marzo. Y la última sede es Estados Unidos. Y en Estados Unidos se celebran en 2 sitios, en 2 países distintos. Hablamos de Houston y hablamos de Miami. Y hablamos, como ya digo, de 2 sedes, de 2 ciudades, pues que aman el béisbol, que tienen muchísimo seguimiento. Por ejemplo, en Houston juegan los Houston Astros en el Daikin Park, que es el campo donde jugará Estados Unidos. Nos vamos al grupo B. Estados Unidos tiene un grupo complicado, ¿eh? Tiene a México, tiene a Gran Bretaña, tiene a Brasil y tiene a Italia. No es un grupo fácil para nada. En principio, Estados Unidos pues va a ganar y va a pasar sin prácticamente problemas. Y de ahí, los 2 mejores equipos pasarán a cuartos de final. Hasta que se estrene Estados Unidos tendremos que esperar al 6 de marzo. La competición, como ya digo, empieza el 4 miércoles, pues el viernes 6 Estados Unidos se enfrentará contra Brasil en este Daikin Park de Houston. Vamos a ver si Estados Unidos puede demostrar que, aparte de la mejor liga del mundo, tiene los mejores jugadores nacionales del mundo. Lo va a tener muy difícil. Ahí está Japón, ahí está Puerto Rico. Puerto Rico un puesto un poco en duda, en interrogante, por la multitud de jugadores, y esto ha sido noticia también esta semana, por la multitud de jugadores que han sido denegados la aseguradora. Su seguro médico no les cubre para este mundial. Como ya digo, la carga de un jugador de béisbol, la carga de nivel de partidos es enorme. Si a eso le sumas una competición que no se suele jugar, que se juega cada 4 años, se la sumas justo antes de empezar la temporada, la realidad es que es bastante arriesgado, pero me parecería increíble que jugadores de la talla, por ejemplo, de Francisco Lindor, uno de los mejores jugadores del mundo, el jugador de Puerto Rico, el jugador que milita, como ya sabemos, en los Mets, no pudieran participar. Y es que se le ha denegado el seguro médico hasta ahora mismo, pero esto en estos días, probablemente cuando escuchemos el podcast, cuando escuchéis este episodio, ya se sabrá. Pero varios jugadores de Puerto Rico se les ha denegado. No, por ejemplo, a Edwin Díaz, también muy importante, pitcher de los Mets que ha volado a Los Ángeles Dodgers, que milita ahora en los Dodgers, también es de Puerto Rico. Pues parece ser que sí le han aceptado el seguro médico. Pero desde luego Puerto Rico le pueden hacer mucho dañito, porque varios de sus jugadores más importantes están puestos en duda por este tema de los seguros. Y Puerto Rico es sede del Mundial. Puerto Rico tiene un equipazo y también podría aspirar a todo. Vamos a ver una competición que comienza el 4 de marzo, termina el 17, la antesala de la gran temporada de MLB que seguro se nos viene encima esta temporada 2026. Si te gusta mi contenido, suscríbete a mi podcast de Deportes Upper Deck. Un podcast que hago todos los jueves hablando de NBA y MLB, hablando de los jugadores y de los equipos que no tienen tanto foco mediático, que no aparecen tanto en los medios de comunicación o en cualquier otro tipo de podcast. Aparezco en todas las plataformas, en iVoox, en Apple Podcasts, en Amazon Music, en Spotify, YouTube o en cualquiera que imagines. También tengo contenido escrito diario hablando de la NBA y de la MLB en mi canal de Twitter, @SportTouch9. Suscríbete, sígueme y escúchame todos los jueves.